Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, ¿Se logra ver lo que estoy proyectando? Sí, Sí, se logra ver. Ya, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están, queridos maestrantes? Vamos a comenzar el módulo correspondiente a la maestría de Física y Química. En esta ocasión vamos a ver procesos físicos 2, ¿ya? Si bien en su momento ustedes ya dieron inicio a proceso físico 1, que corresponde a lo que comúnmente llamamos física 1, ¿no? En esta ocasión vamos a ver la segunda parte que corresponde al contenido de física 2. ¿Está bien? O más propiamente llamando fluidos y termodinámica. Así que no, si bien eh, las unidades fuertes de este módulo son tanto fluidos y termodinámicos, por eso se lo cataloga de esta manera, ¿ya? Pero vuelvo a recalcar, simplemente esto es en base, siguiendo la misma línea del contenido que nos suministró posgrado, ¿ya? Si en el transcurso bueno, yo sé que algunos quizás en la universidad, en la etapa de pregrado, han visto la materia de física 2, entonces vamos a tratar de sintetizar todo ese contenido extenso para que de alguna otra manera podamos abarcar lo más que se pueda, ¿ya? Eh, si hay algún problema en el tema del audio, que no estamos exentos de eso, puede ser por el tema del internet, ustedes saben, ¿no? La latencia a veces de cuando me está proyectando, entonces no duden en interrumpirme y me dicen, no, ingeniero, no se está viendo lo que está proyectando o no se escucha, entonces tengan esa libertad, por favor, para que de esa manera no se corrija de inmediato, ¿no? Y no así como en algunas ocasiones me pasa, ¿no? Yo hablo y a las media hora recién me dicen, ingeniero, no se le está escuchando, ¿no? Y ya hemos perdido un poco de tiempo, ¿no? Entonces tratemos en lo posible de estar un poquito activos y ver, ¿no? Y tratar de informar oportunamente alguna situación que se presente. Obviamente no estoy diciendo que siempre va a ocurrir, ¿no? Pero a veces, por cosas de la vida, ¿no? Puede ser que se corte el tema de la presentación o a veces, como yo tengo un video a manejar tablet, entonces a veces en la tablet me pongo a hacer y a veces no se logra ver simplemente, ¿no? Entonces tratemos en lo posible de poder estar atentos y si ocurre alguna de estas situaciones que le mencioné hace un momento, simplemente sientan la libertad de poder interrumpir la clase y decir, no, ingeniero, no se está viendo, no se escucha, ingeniero, cualquier cosa. O si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando, no es necesario que levante la mano, simplemente ingeniero una consulta y obviamente se le va a dar la palabra. ¿Está bien? Tratemos en lo posible de que este módulo sea un poco más dinámico y más que todo que sea unas clases en las que ustedes puedan adquirir mayor conocimiento, ¿no? Más allá del aprendizaje que se quiere que ustedes logren, lo que más que todo se quiere es que ustedes eh, tengan eh, esa curiosidad, ¿no? Por seguir aprendiendo. Vuelvo a recalcar, a veces el tiempo es corto, pero vamos a tratar de un poco comprimir en algunas unidades, pero serán bien de ustedes, ¿no? Para que de esa manera podamos entender. Algo muy importante, y si bien que quiero recalcar, yo sé que estas 8 clases o sea, que vamos a pasar, es un poco corto el tiempo, ¿no? Entonces sí va a haber algunas actividades de tareita que ustedes tengan que investigar para que en base a eso podamos avanzar correctamente y podamos ver, ¿no? Dónde podemos seguir ampliando nuestros conocimientos. Si bien, como les había comentado, Física 2 es una materia muy amplia, muy amplia, muy amplia, pero vamos a tratar de un poquito ajustarnos al tiempo y en base a eso vamos a ver, ¿no? Cómo podemos
desarrollarlo adecuadamente. Una cosa muy importante que quiero que entiendan, estas clases, si bien son clases de maestría, y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que no son como las clases de pregrado, en el sentido de que yo voy a explicar, voy a avanzar y todas esas cosas. No me gustaría que se desarrollen de esa manera. Si bien vamos a dar un poco más de hincapié en el tema de las deducciones, que si bien son importantes, ver de dónde sale una fórmula y no así de la típica enseñanza en la cual yo le doy la fórmula, resuelvan, despejen y ya. Mm, Como que no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, vamos a verlo, esta física 2 de otra manera, ¿ya? De una manera muy distinta, en la cual ustedes van a entender cada fórmula, van a entender de dónde sale cada variable, cada constante, y en base a eso poder aplicarlo en ejercicios prácticos, ¿no? Más allá de resolver la mayor cantidad de ejercicios, lo que se quiere es que ustedes entiendan el porqué de una determinada fórmula, de dónde sale, cuál ha sido su deducción y por qué hemos llegado a eso, ¿no? Entonces, en esta materia, en este módulo, si bien vamos a ver varias fórmulas en las cuales vamos a tratar en lo posible de poder eh, explicar la mayor cantidad de fórmulas. Obviamente no alcanza el tiempo, pero vamos a desarrollar cada uno, ¿no? Cosa que ustedes entiendan y comprendan y vean de otro punto de vista, ¿no? ¿Vamos a ver teoría? Sí, vamos a ver teoría, ¿no? Porque si bien la parte práctica, la parte teórica es muy importante, porque a veces el no manejar conceptos adecuados, el no entender adecuadamente cada conceptito, si bien por muy sencillo que sea, es la base fundamental para que nosotros podamos entender. Entonces, vamos a ver un poco de teoría, conocer algunos conceptos de cada eh, unidad que vamos a ver para que de esa manera podamos entenderlo adecuadamente, ¿ya? En lo personal, no soy tanto de dar mucha teoría porque yo soy más a lo práctico, pero igual es importante que nosotros entendamos, es importante que manejemos, aunque sea la base fundamental, el concepto teórico de distintas cosas, ¿no? Porque si bien nos ayuda a poder entender y poder desarrollar adecuadamente un enunciado o quizá un problema de aplicación que eso nos pueda presentar, es muy importante, es fundamental, ¿no? Entonces, sí vamos a ver un poco de teoría, vamos a hacer ejercicios prácticos. Si bien este módulo eh, corresponde al uso de equipos de laboratorio y todas esas cosas, pero en la maestría hay un módulo adicional en las cuales se van a ver el manejo del laboratorio, tanto de todas las físicas que van a ver a lo largo que estén avanzando, ¿ya? Si bien ya avanzaron en proceso físico uno física uno cinemática y dinámica, aquí vamos a ver física 2 que es fluidos y termodinámica. Posteriormente van a ver física 3 que es electricidad y magnetismo, ¿no? Y más adelante van a ver mecánica y fluidos, eh, físico-química y todas esas cosas. Entonces va a haber un módulo como tal, que lo van a avanzar durante todo un mes, donde se va a ver la mayor cantidad de laboratorios de todas las físicas que han visto, ¿ya? Entonces, tratar en lo posible, si bien acá no vamos a tocar el tema del laboratorio, pero sí vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se pueden aplicar como prácticas de laboratorio para que así igual ustedes ya lo tengan en cuenta. Estas materias que son un poco prácticas, laboratoriales, eh, s- van de la mano tres cosas, ¿no? la parte teórica, perdón, la parte teórica, la parte práctica y la parte experimental. Son muy importantes esto, porque generalmente a veces podemos decir, ¿no? La gravedad es tanto, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Pero, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sabemos que la gravedad es 9,8? En algunos libros que lo redondean a 10, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es ese valor? Entonces, en un laboratorio se experimenta mediante ejercicios, mediante práctica y podemos demostrar, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Para que de esa manera nosotros podamos entender, ¿no? Algo muy importante que tenemos que considerar para cada práctica de esto es que
Eh, las prácticas experimentales van de la mano en el área de la física, que son muy importantes y podemos demostrar, ¿ya? Entonces, mientras mejor demostramos las cosas, obviamente el entendimiento va a ser más sencillo, ¿ya? Por eso yo les vuelvo a recalcar, cuando trabajemos con fórmulas, quizás ahí un poco nos vamos a detener, vamos a tratar de deducir cada fórmula. Vamos a aplicar algunos conceptos básicos que quizás han visto en la etapa de pregrado, pero quizás como que a veces nos olvidan por el tema del ámbito laboral, como que se dedican a otras cosas, entonces como que se olvidan algunas cosas fundamentales. Pero acá, para eso estamos, ¿no? Vamos a tratar de colaborarlo en lo que se pueda, vamos a aplicar alguna, vamos a recordar también, ¿no? Integrales para deducir alguna fórmula, para entender de dónde salen cada una de las fórmulas, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a derivar, sí, efectivamente también es importante eso, ¿no? Porque es la base fundamental al momento de construir una formulita o deducir o entender de dónde sale y en base a eso podemos ver cada uno de ellos, ¿no? Seguramente en cinemática y dinámica han visto, ¿no? La velocidad, la aceleración son simplemente una depende de la otra, ¿no? En el sentido que son derivadas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo han visto. Ahora vamos a ver el tema de fluidos y termodinámica. ¿Qué es lo que vamos a avanzar acá? En fluidos y termodinámica, o más propiamente física 2, vamos a ver, si bien yo les había comentado que es un poquito amplio, vamos a tratar de abastecer todo lo que se pueda, digamos. Y antes de explicarle el contenido, eh, el tema de las clases por esta plataforma que es Teams, lo vamos a hacer por esta clase y si es que sigue, persiste el problema con el tema del Zoom, vamos a pasar a la siguiente clase de igual manera, ¿ya? No es complicada la aplicación, es lo mismo, ¿ya? Entonces también se graba la clase, estamos grabando por si acaso y obviamente la grabación se va a subir a la plataforma, así que no tenga ningún inconveniente en el tema de grabación, todas esas cosas. Quizá en algunos casos algunos se han descargado esa aplicación, no la conocían, ¿no? Es de Microsoft por si acaso. Y algunas instituciones utilizan esta aplicación, ¿no? En este caso, en mi caso, yo lo utilizo bastante, entonces por eso igual, para no entrar a Google, que no tengo el premio, este sí tengo, podemos estar todo el tiempo, no se va a cortar acá la grabación ni nada por el estilo. ¿Está bien? Bueno, eh, quiero para no hacerlo, yo sé que a veces es un poco común, ¿no? Normal, ¿no? El docente pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué carrera viene? ¿Cuáles son las expectativas? No vamos a hacer eso, ¿ya? No vamos a hacer eso, pero en lo posible vamos a, quiero que coloquen en el chat, no sé si les permite, a ver, no sé si les permite colocar en el chat. Alguien podría confirmar, no sé si lo configure eso. Solo quiero saber de qué carrera son, su carrera de pregrado. No sé si les permite. A ver, voy a mandar un mensaje. Creo que no les permite escribir, ¿no? No olvide configurar. Sí, ¿no?
Ya fue. Bueno, después vamos a ver igual. ¿Cuáles son las unidades que vamos a ver nosotros? A lo largo de este módulo vamos a ver 5 unidades. Vamos a tratar de sintetizar como les había comentado. Vamos a tratar de abastecer el tiempo para que en base a eso podamos ver qué es lo que vamos a aprender en cada clase, ¿no? La unidad uno vamos a ver oscilaciones y ondas, vamos a ver todos los tipos de oscilaciones, las ondas, vamos a poder entender cada uno de esos aspectos. La unidad número 2 vamos a ver fluidos. En la unidad número 3 vamos a ver temperatura y calor y propiedades térmicas de la materia, ¿no? En la unidad número 4 vamos a ver termodinámica, no la materia como tal, no el módulo, porque yo sé que tienen un módulo que se llama termodinámica, pero en esta unidad, en este módulo, hay 2 unidades que son muy importantes, que es el tema de fluidos y termodinámica. Por eso el módulo que es proceso físico 2 fluidos y termodinámica, son unidades muy importantes porque nos ayuda a entender, ¿no? Qué es lo que está pasando dentro de un determinado eh, cuerpo, y todas las cosas que pueden sucederle en base a dónde se encuentra expuesto, ¿no? Y por último, vamos a ver un poco de óptica geométrica que es correspondiente a este módulo, ¿no? Vamos a ver cada una de esas unidades. Vamos a sintetizar, como les había comentado, vamos a distribuirlo uniformemente para que podamos comprender y entender adecuadamente. ¿Está bien? ¿Qué vamos a ver en la unidad número 1? Si bien en la unidad número 1 vamos a recordar un poco eh, vamos a ver sobre movimiento armónico, vamos a ver un oscilador armónico simple, el péndulo simple, vamos a conocer el péndulo físico, vamos a conocer las oscilaciones amortiguadas, las oscilaciones forzadas y un poco de resonancia también, ¿no? También dentro de la unidad número 1 vamos a ver movimiento ondulatorio, vamos a conocer un poco de las ondas mecánicas, cuáles son los tipos de ondas mecánicas que existen. Vamos a tratar de describir matemáticamente la onda, ya sea con la función seno, coseno, que en ambos casos igual nos puede servir tanto ver cómo podemos interpretar cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta para entender la velocidad de la onda, la potencia y la intensidad del movimiento ondulatorio, las interferencias y principios de superposición, y también vamos a ver un poco de ondas transversales estacionarias, ¿no? Y un poquito vamos a ver de ondas sonoras, ¿no? Dentro de la unidad 1 vamos a ver el movimiento armónico, movimiento ondulatorio, ondas mecánicas y ondas sonoras, ¿no? En las ondas sonoras vamos a ver respecto al nivel de intensidad del sonido, la velocidad de una onda sonora, cómo se propaga la onda sonora también. Vamos a conocer las ondas viajeras longitudinales y vamos a entender la potencia y la intensidad del sonido. Vamos también a comprender cómo está caracterizado las ondas sonoras estacionarias, los modos normales, las pulsaciones. Vamos a ver el efecto Doppler, cómo se manifiesta este efecto Doppler dentro o sea, en base a dos objetos, ¿no? Puede ser el emisor, el receptor. Entonces, cada uno de estos aspectos fundamentales vamos a ver en la unidad número 1, ¿no? Vuelvo a recalcar, nos vamos a buscar netamente a entender la fórmula, entender cada uno de estos aspectos y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos también para que ustedes puedan entender, desarrollar y poder de alguna otra manera ver, ¿no? Qué es lo que sucede en cada caso, ya sea un movimiento armónico, en un movimiento ondulatorio o en las ondas sonoras, ¿no? Si bien estos tres están relacionados entre sí, por donde, por lo cual la manera de aplicación son similares, ¿no? Obviamente cambian unas pequeñas fórmulas, pero eso es, vamos a verlo en su debido tiempo, ¿ya? En la unidad número 2, que es fluidos, vamos a ver estática de fluido. Cuando hablamos de la estática de fluidos, simplemente nos estamos refiriendo a los fluidos en reposo.
Entonces, en esta primera parte de la unidad número 2 vamos a ver la estática de fluido, ¿no? Vamos a entender qué es un fluido, ¿no? Si bien conocemos los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, vamos a catalogar cómo está constituido un fluido, ya sea si solamente son líquidos, solamente son gases, o por qué no puede entrar uno y el otro. ¿Está bien? Entonces, también acá vamos a entender el concepto de presión, el concepto de densidad. Vamos a conocer cuándo se cataloga un fluido compresible, cuándo se lo cataloga un fluido incompresible. Vamos a entender el concepto de la viscosidad, porque si bien este concepto tanto de viscosidad, densidad, la presión, son importantes, ¿por qué? Porque estos conceptos nos van a llevar a la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Y esta ecuación fundamental de la estática de fluido es una ecuación muy sencilla. ¿Cómo se obtiene? Mediante integrales, obviamente. Pero de todo lo que aparece posteriormente a la estática de fluido, con esta ecuación es, con que ustedes conozcan la ecuación fundamental de la hidrostática, lo demás, todo lo demás sale de ahí. Todas las otras fórmulas que la conocen, que alguna vez han visto seguramente o que recién van a ver, todo nace de la ecuación fundamental de la hidrostática. Por eso es importante entender de dónde sale, cómo está estructurado y en base a eso podemos ver, ¿no? Es muy importante conocer, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Vamos también a conocer algunos instrumentos de medición que si bien son importantes para poder entender cómo se mide la presión, ya sea presión manométrica, la presión absoluta. eh, También vamos a ver las fuerzas producidas por fluidos en áreas planas sumergidas, ¿no? Por ejemplo, en una presa, ¿no? Acá en Santa Cruz, por ejemplo, no sé si están en Santa Cruz, en otro departamento, hay ciertos municipios en los cuales tienen presas, ¿no? Donde retienen el agua mediante obra ingenieril, ¿no? O sea, hacen los cálculos, colocan la presa y el agua se retiene, ¿no? El agua es retenida, entonces hay estática de fluido ahí, no está en movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver qué fuerzas interactúan sobre esa presa, sobre esa superficie plana que está sumergida. Entonces también vamos a entender cómo se comporta el perfil de presión respecto a la fuerza que se está ejerciendo dentro de un determinado fluido, ¿no? Vamos a conocer eso, vamos a conocer el principio de Pascal, que seguramente algunos ya lo conocen, el principio de Arquímedes, que son cositas que si bien son básicas, pero esas cositas básicas, entender esos conceptos fundamentales, nos van a ayudar a poder entender la primera parte del fluido. Entonces, una vez entendido cada uno de estos conceptos, tanto la presión, densidad, viscosidad, entendiendo la ecuación fundamental de la estática, también vamos a pasar a otro punto muy importante que es la dinámica de fluido. O sea, cuando hablamos de dinámica de fluido ya nos estamos refiriendo a fluido en movimiento. Estos fluidos en movimiento ya tienen otras características fundamentales, otra manera en la cual se puede aplicar para poder entender. Si bien tiene relación la estática de fluidos con la dinámica, sí, tiene relación, ¿no? Pero ya algunos conceptos como tema de presión se los maneja de otra manera. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan y de alguna otra manera puedan comprender también algunos conceptos fundamentales que vamos a ver dentro de la dinámica de fluidos. Por ejemplo, vamos a ver los tipos de flujos que existen, ¿no? Ahí podemos entrar en detalle de los flujo laminar, flujo turbulento. Si bien estos tipos de flujos nos dan una idea de cómo está circulando el fluido a través de un determinado ducto, ¿no? Vamos a conocer las líneas de corriente. En base a estas líneas de corriente también podemos ver si el fluido es laminar o si el fluido es turbulento, ¿no? Los tubos de corriente. Aquí vamos a ver ecuaciones, la ecuación de continuidad, que es muy importante que la conozcamos. También vamos a ver la ecuación de Bernoulli y energía en bombas y turbinas, ¿no? Si bien la ecuación de Bernoulli es un poquito sencilla de manipular, pero más que todo a lo que a nosotros nos interesa, vamos a ver la ecuación de la energía, ¿no? Que esa es la más precisa para poder hacer cálculos cuando tenemos
fluidos en movimiento, ¿no? Esto es lo que corresponde a la unidad número 2, que es lo que vamos a ver, y en base a eso vamos a poder entender a detalle cómo se comporta y cómo se relaciona cada uno de ellos. En la parte 3 vamos a ver temperatura y calor y algunas propiedades térmicas de la materia, ¿ya? Y vamos a ver el concepto de temperatura, hay instrumentos de medición, las escalas termométricas. Aquí vamos a ver un poquito de las dilataciones, ¿no? Hay dilataciones lineales, dilataciones superficiales, dilataciones volumétricas. Esta dilatación generalmente es por el aumento de la temperatura dentro de un material en específico, ¿no? Si alguna vez ustedes están por el parque, han caminado por el parque, por la plaza de su casa o la plazuela que está en su barrio, se van a dar cuenta que eh, y donde está el cemento, hay como el cemento que es como si estuviese levantado, ¿no? Como si una pequeña rampa, ¿no? Algunos dicen que es para que las bicis salten, no, no, no es para eso, ¿no? Porque ahí existía una dilatación superficial, ¿no? Por lo tanto, al existir dilatación superficial es por el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces el sol azota eh, esa superficie, por lo tanto existe una dilatación y esa dilatación hace que el cemento o dependiendo qué es lo que se encuentre, se produzca una dilatación y una deformación en el material, ¿no? Si bien son cosas que se deben considerar y vamos a analizarlo para poder entender también cada una de ellas. Entonces existe dilatación lineal, superficial y también existe dilatación volumétrica, ¿no? Vamos a ver el calor como una forma de energía. Bueno, es una forma de energía, porque cuando hablamos de calor, es energía, es tránsito que fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿no? De manera espontánea, ¿no? Es el concepto de calor, ¿no? Es energía en tránsito, ¿no? Entonces vamos a ver las unidades de calor que existen, concepto de calor específico, calor latente, vamos a ver un poco de calorimetría, vamos a ver un poco de balance térmico, la ley cero y la termodinámica, donde habla del equilibrio térmico. También vamos a ver un poquito de los conceptos básicos de transmisión de calor, ¿no? Que es importante conocerlo, ¿no? La transmisión de calor por conducción, transmisión de calor por convección, la transmisión de calor por radiación. Vamos a ver un poco de la ley de Stefan-Boltzmann, la constante de Stefan-Boltzmann también, que es importante conocerlo, que a veces se lo desprecia, no se lo utiliza, ¿no? Pero también nos da una idea de cómo se comporta y cómo se realiza esto, ¿no? Es importante que manejemos y entendamos cada uno de esto. Otra cosa muy importante respecto a la unidad número 3, vamos a ver la ecuación de estado de otro punto de vista. También vamos a ver un poco de la teoría cinética molecular de un gas ideal, ¿no? Si bien la teoría cinética habla en el ámbito microscópico, y por lo tanto, y no así macroscópico, ¿no? Externamente, ¿no? Pero si bien ahí, viéndolo de este punto de vista, podemos entender cómo se relacionan las capacidades caloríficas, ¿no? Ya sea a volumen constante, a presión constante, vamos a entender también cada uno de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ver propiedades térmicas en la materia, conocer los conceptos de temperatura, conocer algunos conceptos de calor, la teoría cinética molecular? ¿Por qué es importante conocer eso? Y eso es lo que vamos a ver en la unidad número 3, porque la unidad número 4 es termodinámica. En la termodinámica tenemos que entender y aplicar esos conceptitos que hemos visto anteriormente para poder desarrollar algunos ejercicios. Y obviamente esos conceptos que vamos a rescatar, que vamos a recordar, nos van a ayudar a poder entender esta unidad. Si bien cuando hablamos de termodinámica es un tema amplio, la verdad, muy, muy amplio. Aquí solamente vamos a ver algunos aspectos muy importantes. Quizás vamos a ver un poco de la introducción, la primera ley, vamos a conocer los procesos termodinámicos, ya sea a volumen constante, a presión constante, los procesos isotérmicos, los procesos adiabáticos. También vamos a ver la segunda ley de la termodinámica, vamos a ver entender los distintos ciclos que existen, el ciclo de Otto, ciclo de Diésel, ciclo de Carnot, vamos a entender los conceptos de entropía y qué relación tiene con la segunda ley de la termodinámica, vamos a conocerlo, ¿no?
vuelvo a recalcar, de manera superficial, porque si bien hay un módulo específico para esta unidad, que lo van a ver ustedes más adelante, que les va a aclarar algunas dudas, ¿no? Pero todo lo que vamos a ver les va a servir, obviamente, más adelante, ¿no? Y por último, vamos a ver un poco de óptica geométrica, si bien es algo muy sencillo esto. Entonces, en algunos otros módulos quizás que he dado en otras maestrías que he dado este mismo módulo, a veces no alcanza para esta unidad, ¿no? Que es óptica geométrica. Aquí vemos un poco de la naturaleza de la luz. Vamos a ver los conceptos de reflexión, los conceptos de refracción, dispersión, polarización. También vamos a ver cómo funciona la dispersión de la luz, la reflexión y refracción en superficies planas o en superficie esférica. Y vamos a ver cada uno de esos conceptos que hemos visto. ¿Ya? Si bien son temas y unidades en las cuales algunos quizás ya han tenido esa experiencia de poder eh, verlo en pregrado, vamos a volver a recapitular algunos conceptos fundamentales y obviamente esta recapitulación les va a servir para que podamos ir comprendiendo adecuadamente y verlo este módulo desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces, y si no vieron esto en pregrado, que seguramente hay maestrantes de otras carreras, entonces eh, quizás lo vean un poquito pesado, ¿no? Pero tampoco va a ser tanto. Traten en lo posible de poder entender, preguntar. Obviamente yo le voy a pasar un compilado de libros que son muy importantes, algunos libros que quizás explican claramente los conceptos, como también hay algunos libros con los cuales existen prácticas referentes a los temas, a las unidades de aprendizaje que se van a dar. Entonces yo les voy a pasar igual, les voy a subir a la plataforma material para que ustedes se vayan empapando y obviamente podamos aprender adecuadamente, ¿no? Que generalmente eso es lo que se quiere, ¿no? Adquirir eh, nuevas, nueva forma de poder aprender una unidad, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque más que todo lo que se quiere es que ustedes adquieran nuevas competencias, ¿no? Nuevas competencias en base a este módulo que vamos a avanzar, que son procesos físicos 2, ¿no? Bueno, no se hicieron una consulta. Si bien lo que les mostré es el contenido de todo lo que vamos a ver, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer, están en la libertad de preguntar para que en base a eso nosotros podamos continuar, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta acá, quizás alguien que quiera dar un aporte de si ya ha visto Física 2 o no ha visto, para que podamos, ¿no? Ver y de alguna otra manera ver cómo podemos ayudar, ¿no? ¿No hay consultas? No, ninguna. Muchas Bueno, prosigamos entonces. Una Primero, pregunta, dije, ¿qué sí, contenido de WhatsApp? Para tener la perdón. información más o menos que por se presta la plataforma. Una sugerencia sería que nos lo pasen. Trabajo que tengamos que hacer, si nos lo puede pasar vía WhatsApp para que nosotros vayamos haciéndolo más rápido. Que cuando toque subir subimos nomás. Si pudiera pasarnos el contenido también. Respecto al contenido, no, le escucho muy bajito, la verdad. Le decía que el contenido que nos acaba de pasar, si nos lo pueden pasar por vía WhatsApp, también colgarlo en la plataforma. De preferencia, a WhatsApp. Sí, todo va a estar en la plataforma, ¿ya? Yo soy de esa idea de que, y eso quería dejar muy claro, el tema de la plataforma, ese es el único medio en el cual nos vamos a comunicar. Si bien por WhatsApp va a ser comunicaciones rápidas, comunicaciones sencillas, pero acostumbremos, ¿no? No sé, quizá alguno sea su primer
maestría que estén haciendo, quizá alguno sea su segunda, pero indiferentemente de eso, algo que tenemos que acostumbrarnos en base al medio en el cual vamos a pasar el módulo. Si bien hay una plataforma de módulo, entonces yo trabajo netamente por ahí, ¿ya? Cualquier asignación que voy a dar, todo va a ser en la plataforma. Y aprovechando esa oportunidad que hizo la consulta a su compañero, el contenido sí va a estar. Todo lo que avancemos va a estar en el Moodle, ¿ya? Ustedes van a poder descargarlo si gustan, lo guardan en su teléfono, su computador, donde ustedes quieran lo pueden guardar, ¿ya? Entonces, toda asignación que se da también va a ser por la plataforma. No se va a dar ninguna tarea por WhatsApp, no se va a dar ninguna tarea por mensaje, ni nada por el estilo, ¿ya? Quizás puede ser algún pequeño recordatorio que se haga mediante WhatsApp, pero más allá de revisar tareas o algo por el estilo, yo no reviso nada por WhatsApp. Si ustedes envían su documento a la plataforma, perfecto, el documento será revisado. Pero si por algún motivo dicen, no, que mi internet y demás cosas, y no está en la plataforma y me lo envían a mi WhatsApp, yo lastimosamente yo no veo ningún documento que me envíen por WhatsApp. No es por un tema de que no quiera revisar, sino que es por un tema de que tratemos de acostumbrarnos a utilizar la plataforma o el medio que se está utilizando en la maestría, ¿ya? La plataforma ahí se puede utilizar para subir trabajo, subir todas esas cosas. Entonces traten en lo posible de poder ver ese tema, acostumbrarse a utilizar la plataforma. Si es que no lo dominan, porque recién este es su segundo módulo, busquen la manera de cómo puedan, tengan esa opción de poder subir documentos, practicar y no estar así por el tema de que no pudieron subir o no saben subir, entonces vean la manera de cómo poder entender eso, ¿ya? Eso por favor les encargo. Y otra cosa muy importante es el tema de los envíos, ¿no? Siempre los envíos se cierran, ¿no? Por el tema hay una fecha determinada para subir alguna tarea. Es igual, tratemos en lo posible de respetar. Vuelvo a recalcar, habilitar un día más, un día menos, eso se puede hacer fácilmente, pero hay gente, hay estudiantes que presentan a tiempo y como que yo soy de esa parte en la cual si a uno le cuesta hacer y que se amplíe 2 días, 3 días, entonces como que, ¿dónde queda el esfuerzo del estudiante, no? Tratar en lo posible entonces de poder respetar la fecha de entrega, tratar en lo posible de poder hacerse un cronograma, ¿no? Si hay una actividad, entonces, si dice cierra a medianoche, entonces háganlo con anticipación, no háganlo 11:30, ¿no? Y el típico mensaje que siempre llega, ¿no? Justo lo quería subir 11:59 ingeniero y no se pudo, dice, ¿no? Claro, si lo suben ese tiempo, la plataforma se cierra, ¿no? 0:00 se cierra, ¿no? Entonces en punto se cierra. Entonces, hagan con anticipación las tareas, hagan con anticipación algún práctico que haya. Obviamente yo no les voy a dar tarea de hoy para mañana o de la mañanita para que me lo suban en la tarde. No, yo no soy tampoco de esa manera. Yo generalmente voy a dar tareas para la siguiente clase o de una semana y hacer una tarea. Entonces, tratar en lo posible de organizarse. Y justamente eso vamos a hablar enseguida. ¿Ya? El horario ya lo conocen, los miércoles de 19 a 10, los sábados de 14 a 18. Quizás por ese sábado vamos a acabar un poco antes, eso por favor, eh, les pido por favor considerarlo. Y otro día le devuelvo esa hora faltante para que de esta manera podamos continuar el aprendizaje ya. Así que hoy quizás no vamos a acabar a la hora establecida, pero las reponemos a esa hora ya, no se preocupen tampoco por eso. En el tema de la ponderación, va a haber una asistencia, el 10%, que la asistencia, yo lo voy a medir de dos maneras, ¿no? Uno es el tema de subir la asistencia a plataforma, pero también yo voy a hacer un compilado de las personas que están en clase, ¿no? Porque a veces pasa que no están en clase y ¿qué es lo que dicen? Ah, no tengo que presentar la asistencia, ¿no? Entran a la plataforma de su teléfono, lo cual es válido. Entran, colocan su presente
y no están en clase, ¿no? Entonces no tiene sentido eso, ¿no? No tiene sentido que coloquen presente en la plataforma, pero no están en clase, ¿no? Entonces vamos a tratar de unificar esa información y vamos a ver si corresponde en cada caso. Entonces la asistencia tiene un valor del 10%. Actividades evaluativas son actividades que se van a dar quizás en clases o alguna tareita en específica que se va a dar. Tiene un valor del 15%. Y luego va a haber un trabajo de investigación que por lo general son dos trabajos de investigación, ¿no? Se le va a dar la orden, obviamente, el documento en el cual está ahí todo el normado, qué es lo que tienen que investigar o en base a qué, para que ustedes puedan desarrollar. Son trabajos de investigación netamente académicos en los cuales ustedes van a desarrollar y también tenemos que aprender, no aprender, ¿no? Sino que acostumbrarnos al tema de la investigación. Por muy sencilla que sea la investigación, tenemos que acostumbrarnos bastante. Lastimosamente, a muchos nos cuesta, digo, ¿no? Yo me incluyo igual, ¿no? Entonces, estamos muy mal en el tema de investigación, innovación, estamos muy mal a nivel general, ¿no? Entonces, tratemos en lo posible. Por eso siempre dejo trabajo de investigación, veo cómo hacen la investigación. Obviamente, yo le voy a dar un modelo o algo referente a eso para que ustedes puedan desarrollar, ¿ya? Pero metámonos en esa idea de que realizar la investigación es un castigo, ¿no? Es bueno investigar, es bueno hacer algún tipo de investigación referente a una unidad de aprendizaje, los cuales eso quizás en un futuro nos puede llevar al sentido de publicaciones, ¿no? Porque las publicaciones, cuando lo vemos del ámbito académico, son muy importantes. Hacer una publicación, un artículo, hacer publicación en revistas especializadas, ¿no? Eh, Cuando hablamos del tema académico, tiene un valor inmenso, ¿no? Entonces, quizás algunos que se dedican netamente a la docencia o alguna actividad académica, entonces es muy importante hacer el tema de la investigación, ¿ya? Más allá que obviamente uno aporta de los conocimientos del tema que uno maneja, también es retribuible en el sentido de que tiene un valor, ¿no? Fundamental. Aquellas personas que han investigado, que han presentado artículos o han publicado en revistas especializadas, son bien valorables, ¿no? En el tema académico, ¿no? Lo cual es muy importante. Y bueno, y por último, a ver una prueba final, ¿no? Un pequeño, no me gusta decir examen, pero una pequeña prueba en la cual se va a ver el conocimiento adquirido en base a cada uno de ustedes, ¿no? Si bien se va a realizar en la plataforma también, creo que ya han hecho en el módulo uno exámenes y todas esas cosas, entonces de la misma situación, ¿no? Traten en lo posible, vuelvo a recalcar, si es que no manejan bien la plataforma, busquen la manera, si bien o con el coordinador o ver la manera de cómo pueden eh, eh, ampliar ese conocimiento en el manejo de la plataforma, ya sea en subir un documento, resolver un examen, porque pues, hay exámenes que se van a dar a través de la plataforma, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que en base a eso podamos avanzar correctamente, ¿no? Le digo esto con anticipación porque si bien hoy no va a haber tarea, pero ya la siguiente clase va a haber pequeñas tareitas, un práctico. Ahí, por ejemplo, si hay práctico, entra en actividades evaluativas, ¿ya? Pero obviamente en la asignación que se le dé, ahí va a decir, ¿no? A qué corresponde? Si es una actividad evaluativa o quizás un trabajo de investigación, también, ¿ya? Eso, por favor, por una parte, ténganlo en cuenta. El tema de la plataforma es muy importante. Mm, Traten en lo posible de estar también, que se le creen el perfil correctamente, que estén en el módulo también. No esperen a que haya tareas y recién, no estoy en el módulo, no, o no me habilitaron mi plataforma o cosas así. Prevean en estos días hasta la siguiente clase para que de esa manera ya la siguiente clase va a haber un pequeño cuestionario para ver en qué nivel estamos y cómo podemos colaborar. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna duda que tengan quizás en esto. Sería bueno que consulten, si es que lo hubiese.
Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ya mire, evidentemente las clases son grabadas, ¿no ve? Y va a haber ocasiones en que debido al trabajo uno no puede asistir a las clases, pero Ya, lo puede ver uno después de terminar uno su trabajo en la noche. Entonces claro. uno lo puede verlo más, Sí, sí, pero no va a poder decir, no va a poder decir presente, digamos. claro. No, no, está bien. Por eso, como le digo, hay actividades evaluativas que son referentes a la clase que se ha dado, que no se responde en clase por si acaso. Por ejemplo, hoy, supóngase que avanzamos en la unidad 1, un ejemplo, Ujú. y se da una asignación referente a lo que hemos avanzado y ya ahí se va a saber, ¿no? Si estuvieron al tanto de la clase, si vieron alguna, porque generalmente mis asignaciones son ejercicios en base a lo que hemos visto, ¿no? En base a la deducción que se realizó el día de hoy, ver qué otro tipo de deducciones se pueden realizar o si se cambia esta variable, más o menos así, ¿no? O sea, son cosas que vamos a ver, les voy a explicar y ahí se ve, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Si es que la han buscado en internet, si la han hecho de otro lado, ya se puede evidenciar eso. Entonces, por eso hay maneras en las cuales se puede. Yo entiendo que si bien estas clases son asíncronas, en el sentido de que hay gente que trabaja quizás los sábados o quizás los miércoles, entonces no hay problema. Por eso el tema de la asistencia lo pueden hacer en la plataforma, ¿ya? Pero también, obviamente, vuelvo a recalcar, hay mecanismos en los cuales se puede evidenciar, ¿no? Por eso yo las tareas lo doy en base a las clases, ¿no? Entonces, si la hacen la tarea, sí o sí lo van a tener que ver el video, ¿no? Entonces, igual es importante, ¿no? Obviamente, esta va Claro. a estar en la asignación, entonces hay cosas en las cuales se puede evidenciar. No, no se preocupe eso, no quiere decir que porque falta, eh, como le digo, tampoco le afecta, ¿no? El tema del 10% de asistencia, ¿no? No es que le está quitando el 50% del total, ¿no? Es igual, Ujú. tómenlo en cuenta, ¿ya? No les afecta en su nota total, no le está quitando un gran porcentaje, pero vuelvo a recalcar, a veces ver un video es distinto a que estén ahí preguntando y haciendo las consultas correspondientes. Si es tema laboral y no pueden asistir, no hay ningún problema, no tengo ningún problema con eso, ¿ya? No se preocupe eso. Ya, gracias, doctor. Disculpe, Inge, quería una consulta. ¿Qué pasa en la época de examen? Porque no tuve de dar tiempo para dar el examen. Digamos, un sábado cae el examen, un domingo. ¿Qué pasa si no? ¿Ya puede cambiar la fecha, por si acaso? Ahí sería entre todos los asistentes al módulo, ¿no? Generalmente las pruebas, los exámenes son sábado o domingo. ¿Por qué? Porque la mayoría dispone de tiempo ahí, ¿no? Y obviamente hay un tiempo determinado, ¿no? Por lo general son 3 horas o 4 horas, ¿no? No quiere decir que el examen dure ese tiempo, ¿no? Sino que el examen está abierto ese tiempo y a usted, un ejemplo puede ser de 8 a 12. Un ejemplo simplemente estoy dando, ¿no? Ustedes lo pueden hacer a las 8 de la mañana, pueden hacerlo a las 9 de la mañana. El examen dura a más tardar media horita, dependiendo, ¿no? O una horita, pero no es que les va a consumir 4 horas, ¿no? ¿Y por qué siempre se hace un domingo? Bueno, en mi caso, en anteriores módulos he dado domingo porque la mayoría tiene, pues, ¿no? Entonces, disponibilidad ese día, ¿no? Entonces, como que ampliar para una sola persona el plazo, entonces como que yo les rogaría que anticipen con tiempo eso, ¿no? Pero el examen se habilita para todos en una hora específica, ¿no? Si ustedes no quieren domingo, quieren la noche, por mí no hay problema, pero se habilita para todos, ¿no? Eso sería. Después el tema de las asignaciones, no creo que habría ningún problema más, más, más grave, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. respecto a la prueba final, cuando uno da el anterior módulo, hubo bastante confusión, digamos, en el sentido de que uno, por decir, nos mandaron a hacer diferentes ejercicios y luego decía, suba el archivo.
¿entiende? Ya. Pero ahí querían que Bueno, subamos los 3 archivos de las 3 preguntas en uno solo, o perdón, por separado. Entonces sería ideal que nos den el apartado, por decir, el ejercicio uno, ¿qué se llama? La pregunta y subir el archivo para ese ejercicio, así para estar con diferente, porque mire, creo que no fui yo solamente la que bregó bastante en subir y no me aceptaba también los bueno, chévere. documentos, entonces diferentes cositas. Entonces sería ideal Ah, que en la pregunta uno y que se suba el ejercicio de la pregunta uno, o sea, su PDF por ya, no. separado. Sí, sí, está bien. No, no se preocupe por eso. Sí, por eso va a haber indicaciones al respecto. Si el examen, un ejemplo, es mañana, el día sábado se le va a explicar, ¿no? Cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, si son preguntas, enunciados, entonces se le va a indicar, ¿no? Qué es lo que tienen que subir, cómo tienen que subir, se le va a indicar eso. Pero por lo general, así, hablando anticipadamente, si son 3 preguntas, yo por lo general lo hago que suban un solo documento, digamos, no, no me complico ese que suban un documento, suban otro, porque eso como que complica mucho, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo hago que sea solo un documento, ¿no? Si son 3 ejercicios, como usted me comenta, los 3 ejercicios son un mismo documento, ¿no? Y así yo lo verifico en la plataforma, los tres, ¿no? Entonces, no se preocupe, eso no va a pasar, como le dije. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Ya. Inge, me estaba olvidando una cosa, porque yo tuve el problema de eso, de subir los documentos. La cosa que se me vio de pasar el tiempo. El examen duró 2 horas y se ha pasado el tiempo. Y no sería bueno, a ver, darle otra oportunidad o si no, enviarlo en su persona, en su WhatsApp, por si acaso. No. Y lo que pasa a mí me corrige el tema de posgrado, revisa el tema de, o sea, evidencia. Hay que tener evidencia para todo, ¿verdad? Y sobre todo en el tema de educación, se necesitan las evidencias de aprendizaje. Y unas evidencias de aprendizaje, por ejemplo, para evitar reclamos, ¿por qué este estudiante tiene tanto? Un ejemplo. Ahí está, marcó sus asistencias, subió sus actividades evaluativas, sus trabajos de investigación, su prueba final. Acá no subió, pero ¿por qué tiene nota? Ah, es que me lo pasó en mi WhatsApp. No son evidencias eso. Entonces la plataforma es una evidencia de aprendizaje en la cual ustedes son conscientes de lo que están subiendo, yo soy consciente de lo que están revisando, lo que yo estoy revisando, ¿no? Entonces, yo no parto de esa idea de pasármelo a mi WhatsApp, ¿no? Porque generalmente a veces lo pasan al WhatsApp y dicen, ah, no, ya se lo envié y es problema de él. No. Por eso yo estamos poniendo las cosas claras. Todo documento que se suba, que sea alguna asignación, se debe subir a la plataforma, ¿ya? Entonces, por eso, si es que no conocen el uso de la plataforma, vean la manera de cómo pueden, hablando con el coordinador, quizás les puede dar una inducción, si es que no la tuvieron, para ver cómo poder ver esos aspectos. En el tema del examen yo les voy a explicar, eso no se preocupen, les voy a explicar un día antes qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, o inclusive podemos hacer un simulacro, ¿no? Para que ustedes se sientan tranquilos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso, ¿ya? Pero pasarme a mi WhatsApp, tarea, no. Evitemos esas cosas para evitar algún problema posterior, ¿ya? Porque a veces sale, ¿no? Pero yo se lo pasé a su WhatsApp porque no me lo revisó, ¿ya? No, por eso estamos quedando ahora claro. Si me pasan a mi WhatsApp, yo no lo voy a revisar. Por más que me lo envíen a tiempo, con anticipación, no. Nada por WhatsApp voy a revisar. No es que sea malo, es igual quiero que entiendan. Simplemente es un tema de poder realizar las cosas bien, ¿ya? Simplemente es. ¿Está bien?
Bueno, vamos a continuar. Ya, ahorita no está habilitada la plataforma, creo, para que les pueda mostrar, se van a subir las actividades, todas esas cosas, pero ya obviamente en su debido tiempo en la siguiente clase se le va a explicar eso. ¿Ya? Entonces, en la unidad número 1, que es lo que vamos a ver un poco, una breve introducción referente al día de hoy, sobre oscilaciones de onda. Estamos listos, voy a dejar de compartir. ¿Se logra ver lo que estoy proyectando? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción ya. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Sus siglas más, ¿no? No es un partido político, en este caso, ¿ya? Entonces,
Cuando hablamos del movimiento armónico simple, si bien el movimiento armónico simple es uno de los modelos fundamentales de la física en los cuales aparece de manera natural. Y esta manera en la cual aparece, si bien existen enormes variedades de sistemas físicos, ya sea de un oscilador mecánico, inclusive, ¿no? Puede aparecer hasta en fenómenos eléctricos y ondas, ¿no? La importancia que tiene este movimiento armónico simple eh, no solo se da en base a la simplicidad matemática que tiene, sino que es muy importante porque de alguna otra manera constituye o nos ayuda, ¿no? a realizar la aproximación básica para poder, uno, describir cualquier movimiento oscilatorio, ya sea en la posición en la cual se encuentre y obviamente respetando el equilibrio estable en el cual se da. Porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de movimiento armónico simple, tenemos que ver qué fuerzas interactúan en ella. Y estas fuerzas que interactúan, obviamente, son cosas en las cuales se deben considerar, ¿no? Estoy seguro que más de una persona alguna vez ha subido a un trampolín, ¿no? O quizás ha visto a un niño realizar el ejercicio en el cual comienzan a saltar en el trampolín, pero y si ustedes analizan físicamente, analizando desde un punto de vista física, aquí la persona o este niño tiene un determinado peso. Ese peso que tiene, ¿qué es lo que hace? En el trampolín, que este es un material elástico, si bien en los bordes de esta tela elástica tienen resortes, ¿no? Tienen bastantes resortes. Entonces, si el niño aplica una fuerza al material, entonces este material se va a deformar, ¿no? Esa deformación que va a ocasionar de alguna otra manera, en base al material en el cual se encuentran los resortes, ese material quiere volver a su estado inicial. Y obviamente el querer volver a su estado inicial, porque quiere estar en equilibrio, ese equilibrio ha sido alterado por esta personita. Entonces, ejerce una fuerza restauradora sobre el saltador, sobre la persona, ¿no? Lo cual esta fuerza restauradora es directamente proporcional a la fuerza promedio requerida, ¿no? Para poder desplazar a la persona. Y esa fuerza restauradora que se origina, que obviamente que hace que la persona esté subiendo, bajando, subiendo, entonces ahí se da una oscilación, ¿no? Entonces la persona va a comenzar a subir, va a comenzar a bajar, va a comenzar a subir, va a comenzar a subir. Por lo tanto, este objeto va a oscilar y esa oscilación que se va a dar con un movimiento armónico simple, ¿no? Este ejercicio sencillo en el cual me está dando una información de cómo se da el movimiento armónico simple. Y aquí entramos en un concepto que quizás no lo habíamos escuchado o quizás lo escucharon, oscilación. ¿Qué es una oscilación? Entonces tenemos que ir viendo cada uno de esos aspectos para poder entender. Cuando hablamos de un movimiento oscilatorio, porque también tocamos el movimiento oscilatorio, una partícula de masa m, vamos a llamar la partícula que tenga una determinada masa, se dice que se encuentra un movimiento oscilatorio si se describe con un movimiento periódico. Ahí bien, si no estamos metiendo otros conceptos, movimiento periódico, si queríamos entender el concepto de movimiento oscilatorio. Por lo tanto, cuando yo tengo una partícula de masa m, ¿cómo podemos saber que este objeto de masa m se encuentra en un movimiento oscilatorio?
Entonces, está en un movimiento oscilatorio si se describe como un movimiento periódico. Respecto a un punto o posición de equilibrio. Un sistema se encuentra en un movimiento periódico cuando su estado se repite en intervalos de tiempo regulares. Entonces, por ejemplo, si tienen a la mano un cargador con el cabezal, háganlo girar constantemente. Ese cargador y ponen un punto de referencia. Si ustedes hacen girar su cargador a una velocidad determinada y ponen un punto de referencia, por ese punto de referencia va a pasar por intervalos de tiempo regulares. No sé, si controlamos, pasa por ahí, por ese punto, en un tiempo cero, a su regreso va a pasar un tiempo 3, tiempo 4, dependiendo. Entonces, a eso se conoce como un movimiento periódico. Y si un objeto se encuentra en un movimiento periódico, por lo tanto, si describe un movimiento periódico, por lo tanto, se encuentra en un movimiento oscilatorio. ¿Ah? ¿Qué es una oscilación? Una oscilación es un camino ida y vuelta que da o que presenta un determinado objeto. Entonces, estos conceptitos me van a ayudar a poder entender que estamos viendo movimiento oscilatorio, movimiento periódico y oscilación. Son tres cosas que estamos viendo. Si bien, si entendemos que es un movimiento oscilatorio, si entendemos que es un movimiento periódico y sobre todo entendemos el concepto de oscilación, todo lo que se venga más adelante va a ser un tanto sencillo. ¿Ya? Cuando hablamos de un movimiento periódico simple, el movimiento periódico simple es aquel movimiento en el que un cuerpo se mueve de ida y vuelta, ¿no? Una oscilación es un camino de ida y vuelta, entonces se mueve oscilando sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido, que fue el concepto que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, yo tengo un objeto de masa m, no sé cuánto es la masa, pero está sujetada a un resorte. Y ese resorte está en una superficie fija. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si este objeto experimenta un movimiento periódico? Si ustedes observan, si yo ese objeto levanto un poquito y lo dejo caer, ¿qué va a pasar? Como está unido a un resorte, ese objeto va a comenzar a oscilar en base a un punto de referencia. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de física, el punto de referencia, ¿quién lo coloca? El punto de referencia lo coloca el observador. Y obviamente cualquier cosa va a depender en base al observador. Entonces, el observador va a decidir dónde está el punto de referencia. Quizás algunos dirán, pero ¿y quién va a ser el observador? El observador son ustedes mismos. Para mí mi punto de referencia puede ser el cero. Y entonces mi punto de referencia es el cero y verifico. ¿Pasa por el cero? Sí, pasa por el cero, pasa por el cero, pasa por el cero, pasa por el cero. Pero para otro quizás su punto de referencia no es el cero. No es el cero. Quizás puede ser este punto, su punto de referencia. ¿Es válido? Sí, es válido. Entonces ellos van a contabilizar. Pasa por ese punto, pasa por ese punto y pasa por ese punto. Pero y a otros dirán, no, para mí va a ser en la parte superior, el punto de referencia. Aquí vamos a contabilizar cuántas veces pasa por este punto. ¿Es válido? Sí, efectivamente es válido. Porque todo va a depender en base al observador. Cuánto, eh, cómo está observando, cómo se comporta ese objeto y el análisis o el resultado no tiene por qué variar. Si mi punto de referencia es uno, si mi punto de referencia es otro,
no tiene por qué variar, no va a variar. Entonces es igual, es importante que nosotros entendamos. Esos conceptitos son muy importantes para que obviamente podamos entender, ¿ya? Pero aquí entramos en otros conceptos que tenemos que tener claro. Amplitud. Amplitud es el movimiento que se lo representa con la letra A. Aquí vamos a ver estos conceptos fundamentales. Amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular. Seguramente han visto en el anterior módulo algo de frecuencia angular, ¿ya? De la letra omega. ¿Qué es la amplitud? Eh, es la máxima elongación que se tiene de un determinado objeto, ¿ya? O sea, si yo tengo mi punto de referencia, vamos a este ejemplito. ¿Cuál va a ser la amplitud? A ver, a ver si me permite marcar. Esta vez no tengo mi tablet, van a disculpar, ¿ya? Doctor, una preguntita. Sí, Disculpe, esta aplicación que está mostrando, ¿es una aplicación? Quería no, saber, quería saber si, qué se llama esta aplicación o algo así. ¿O es un video no, nomás? no es, no es una presentación simplemente. Ah, ya. Ok, pensé que era un simulador, digamos. Ya, gracias, Sí, doctor. ya. Obviamente vamos a ver con simuladores posteriormente, una vez que manejemos los conceptos. Sí, vamos, le voy a enseñar los simuladores existentes de esta materia. Ya no se preocupen igual de eso. ¿Ya? Ah, ya, gracias, doctor. Ya. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es la máxima elongación que existe. ¿Ya? Si este es mi punto de referencia, este es mi cero, entonces esta va a ser la amplitud. Vamos a ver si se ve. Amplitud positiva. Y este va a ser mi amplitud negativa. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eh, esto de acá, a ver si me permite realizar. La amplitud es esto de acá. Todo esto de acá. ¿Ya? Todo esto de acá es la amplitud. ¿Ya? Entonces, estamos conociendo esos conceptitos fundamentales que son importantes. ¿Cuánto es la amplitud? Va a tener un valor determinado. La amplitud, ¿no? Hay amplitudes positivas, hay amplitudes negativas, obviamente que hay, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos eso. Que la amplitud es la máxima elongación, ¿no? Es la magnitud máxima de desplazamiento con respecto al equilibrio. Por ejemplo, ¿hay amplitudes positivas? Sí, yo les había comentado, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo, pero la amplitud, ¿cuál sería? Si este es mi punto de equilibrio, entonces, no sé, puede ser, mm, a ver, quizá voy a exagerar, 2 centímetros. ¿Cuánto es la amplitud? 2 centímetros. Pero acá igual puede ser 2 centímetros. Entonces, la amplitud es el punto de equilibrio hasta donde se está desplazando. Es este recorrido desde el punto de equilibrio hasta acá, eso es la amplitud, 2 centímetros. Pero ustedes dirán, pero abajo igual hay, sí, existe una amplitud, es una amplitud negativa. ¿Cuánto va a ser? Obviamente, si la amplitud de arriba es 2 centímetros, aquí tiene que ser la misma, no tiene por qué variar. 2 centímetros también. ¿Ya? Eso, por favor, para que esto consideren. Digamos entonces que no se suma No, no, no. No se suma. simplemente es el valor absoluto, digamos, ¿no? Dos, digamos. Sí, sí, exactamente. ¿Ya? Ya. Gracias, doctor. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de ciclo, porque también vamos a hablar del concepto de ciclo. ¿Qué es un ciclo, no? El ciclo es un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, es un camino redondo, desde A positivo hasta A negativo. Ese es un ciclo. Entonces, si yo quiero contabilizar los ciclos que está experimentando este objeto, simplemente el camino ida y vuelta. Desde este punto, viene, otra vez regresa un camino ida y vuelta. Ahí realizó un ciclo ese objeto. Desde más A, comienza en más A, baja y otra vez tiene que regresar a más A. Ese es un camino ida y vuelta. Ese es un ciclo. Entonces, quizás este objeto puede dar 2 ciclos, 3 ciclos,
4 ciclos, 5 ciclos, 20 ciclos, dependiendo. Pero un ciclo es un camino ida y vuelta. Puede ser desde más a, desde aquí comienza, viene y otra vez sube, por eso se llama ida y vuelta. Pero ojo, no siempre se contabiliza el ciclo desde más a, ¿ya? Eso por favor considérenlo. Porque, vuelvo a recalcar, el punto de referencia todo depende del observador. Quizás yo quiero que comience aquí, miren, viene, sube, otra vez viene, completó un ciclo. O quizás Doctor, alguno dice, sí, el ciclo entonces es la ida y la y vuelta. la vuelta completa. Exactamente. Por eso dice un camino ida y vuelta, un camino ida y vuelta, hasta el mismo punto. Ese es un ciclo. Entonces, no siempre va a comenzar el ciclo en más A, que a veces nos acostumbramos a eso. No, puede ser en cero, sí, pueden ser en cero. O inclusive puede ser acá. ¿Cómo contabiliza un ciclo? Sube, baja, completó un ciclo. Entonces, un ciclo es un camino ida y vuelta, un camino ida y vuelta que experimenta un objeto. Ese es un ciclo, ¿ya? Luego, ¿qué es el periodo? El periodo se lo representa con la letra T. Periodo lo vamos a representar por la letra T. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda un ciclo y obviamente cuando hablamos de periodo, simplemente es el tiempo que se tarda en completar un ciclo. Podríamos agarrar una calculadora ahorita, calculadora, perdón, un cronómetro. Comenzamos en Maja. ¿Qué tiempo tarda en venir? Subir. Ese es el periodo. El tiempo que tarda en completar un ciclo. A eso se lo denomina periodo. ¿Con qué letra lo representamos? Lo representamos con la letra T. Si es que recuerdan, hace un momento les dije, el ciclo puede comenzar arriba, puede comenzar en cero, puede comenzar en menos A, no hay ningún problema. Siempre y cuando dé un camino ida y vuelta, el periodo siempre va a ser el mismo, porque recordemos que un ciclo es un camino ida y vuelta. Si el periodo es de 5 segundos, ya sea mi punto de referencia que sea aquí, ya sea que sea aquí o que sea aquí, en completar el ciclo en cualquier punto va a ser ese mismo valor. Y eso, por favor, debemos considerarlo, porque es muy importante eso. ¿Ya? Entonces, no sé si queda claro esos tres conceptitos que hemos visto. Amplitud, ciclo y periodo. El periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo. ¿Ya? ¿Cuáles son sus unidades del periodo? Son segundos sobre ciclo. Generalmente no se coloca sobre ciclo, ¿no? Pero a veces es importante conocer las unidades de cada uno. ¿Por qué eso es importante? Porque al momento de realizar, ya sea sumar, hacer algunas divisiones, unas multiplicaciones, si no trabajamos con las unidades adecuadamente, nos va a costar bastante. Entonces, vamos familiarizándonos. No digo lastimosamente, pero en física tenemos que conocer las unidades, porque si las unidades no son las mismas, no se puede sumar una cosa con otra. Por eso ahí seguramente recuerdan que han visto un poco de magnitudes físicas, ¿no? Vieron cómo se desarrolla una ecuación, qué tipo de magnitudes existen, hay magnitudes básicas, hay magnitudes que son derivativas, ¿no? Que son derivadas en base a otro, y en base a eso se pueden observar cuáles son las magnitudes que tiene una determinada ecuación. Yo sé que algunos conocen el tiempo, ¿cuáles son sus unidades? El tiempo se mide en segundos, ¿no? ¿En qué se mide, qué sé yo, la temperatura? ¿No? Algunos dirán grados centígrados, Kelvin, eh, algunas
comparación que existen, ¿no? Pero obviamente son unidades que están relacionadas entre sí. Entonces, estas unidades nos ayudan a poder entender cada uno de estos. Bueno, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia se lo representa con la letra F minúscula. Es el número de ciclos. Generalmente, cuando hablamos de frecuencia, aquí la frecuencia se lo mide en hertz. O sea que esta frecuencia, cuando hablamos del concepto de frecuencia, ¿por qué se lo mide en hertz? Si es que recordamos un poquito el concepto de hertz, es 1/segundo. Por lo tanto, es importante que nosotros manejemos iguales. En algunos casos no vamos a utilizar el concepto de hertz, sí, pero también entendamos qué es un hertz. Es 1/segundo. Entonces, cuando hablamos de la frecuencia, nos estamos refiriendo que la frecuencia es el número de ciclos completos que realiza el sistema por un determinado segundo. ¿Ya? O sea, no sé, 5 ciclos por segundo. Eso es la frecuencia. O completó 10 ciclos por segundo. Esa es la frecuencia. ¿Ya? ¿Cuántos ciclos completos realiza por un determinado tiempo? Que en este caso es por segundo. ¿Ya? A eso se refiere con frecuencia. ¿Y en qué unidades se mide la frecuencia? La frecuencia se mide en hertz. En el sistema internacional se mide en hertz. ¿Y qué son los hertz? A ver si puedo escribir. Ya en la siguiente clase tendré ya mi tablet. Hoy no lo tengo. ¿Qué son los hertz? Los hertz es 1/segundo. No es 5, ya es segundo, ya. Doctor, una preguntita. Sí. Entonces, digamos, si la oscilación da un ciclo, ¿eso sería un hertz? Eh, Más que todo, la frecuencia se refiere cuántos ciclos hace por unidad de tiempo. Nada más. Por ejemplo, si yo hice 5 ciclos, controlo en qué tiempo hice esos 5 ciclos. Esos 5 ciclos, perdón. Era un ejemplo. Hice 5 ciclos y tardé 20 segundos. 5 dividido. A ver, vamos a hacerlo acá. Tengo 5 ciclos. A ver si me permite escribir. 5 ciclos. 5 ciclos. Ahí está. ¿En qué tiempo tardé? Hice mi control. ¿Ya? 5 ciclos hice en 20 segundos. ¿Qué son ciclos? Es un camino ida y vuelta, ¿no? Entonces, en recorrer todo ese camino ida y vuelta, los 5 ciclos tardé 20 segundos. Y entonces yo divido. 5 dividido entre 20. A ver, vamos a mi calculadora, ¿ya? 5 dividido entre 20. Un cuarto sería. Un cuarto. Sí, 0,25. Sí. 0,25. 0,25 ciclos por segundo. O 0,25/segundo. Ciclo sobre segundo. Y este ciclo sobre segundo es hertz. ¿Ya? Hertz. Ya, ya, ya. Ya. Esto es hertz. Entonces, Hertz. los 20 segundos es el tiempo total en el cual hizo los 5 ciclos, digamos. Exactamente. A eso se está refiriendo. Ya. Exactamente. Exactamente. Ya. ¿Se entiende ahí? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno. Entonces, ahora, ya que me hice esa consulta, aprovechando, aprovechando, por eso es importante a veces que participen, ¿no? Porque a veces la- las dudas o las aclaraciones que se dan, como que dan para traer y poder asociar otras cosas. Miren, a ver, en pocas palabras,
Si yo les pregunto la letra F, que es frecuencia, a ver si me permite escribir. La letra F. Ya el miércoles vamos a tener ya mi tablet. Ya. Ahí se escribe mejor ya con eso. Ya. No va a haber ningún inconveniente. A ver, ¿qué es la frecuencia? A ver, aquí les estaba diciendo que Hertz es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta y relacionamos el concepto de periodo, que es T, el periodo es segundo sobre ciclo, o sea, segundo sobre ciclo. En algunos casos no se coloca ciclo, ¿no? Porque si estamos hablando de movimiento armónico simple, entendemos que el periodo simplemente estamos contabilizando el ciclo que da, ¿no? Pero es como acá la frecuencia, ciclo sobre segundo es Hertz, es válido eso. O 1 sobre segundo es Hertz, sí. Sino que los ciclos no estamos contabilizándolo. O sea, el término ciclo, ¿ya? Entonces, la frecuencia, si ustedes se dan cuenta, si relacionamos esto, porque esto es la frecuencia F, perdón, la letra F es igual 5 ciclos sobre 20 segundos, 0,25 Hz, dijimos. Entonces, ¿frecuencia qué va a ser igual? Frecuencia es 1 sobre T. ¿Qué es T? T es periodo. Entonces, ¿puede haber una relación entre frecuencia y periodo? Sí, existe esa relación. Y esa relación que existe entre frecuencia y periodo las hemos relacionado acá. ¿Por qué? Porque son las unidades, pero de manera invertida, si ustedes se dan cuenta. Porque periodo es segundo sobre ciclo. ¿Y qué frecuencia? Ciclo sobre segundo. Entonces, si invertimos eso, yo puedo saber tanto el periodo o puedo saber la frecuencia. Si conozco alguna de estas variables, yo puedo conocer la otra. Ya sea frecuencia, si conozco el periodo, o si conozco la frecuencia, puedo conocer el periodo. ¿Por qué? Porque aquí me está dando esta relación, ¿no? Entonces, entonces la frecuencia, ¿a qué es igual la frecuencia? Es 1 sobre t. ¿Y qué es t? 1 sobre el periodo. Entonces aquí en base a la consultita, entonces podemos sacar este resultadito, ¿no? Que obviamente nos va a ayudar a poder entender eso. No sé si se entiende eso lo que saqué. F1 sobre T. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar ahora. Ya. No sé si puedo borrar esto. De todas maneras, la grabación va a quedar. Voy a borrar esto, que falta un conceptito más. Que no sé, no sé si se borra, ¿ya? Falta un conceptito más. Me he olvidado. En la grabación va a quedar, así que no va a haber problemillas. El otro conceptito es la frecuencia angular. La frecuencia angular lo relacionamos con omega. Por lo tanto, cuando hablamos de la frecuencia angular, nos estamos refiriendo a que la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia. O sea, si yo quiero determinar la frecuencia angular y yo conozco la frecuencia, que es la letra F, ¿cómo podría determinar la frecuencia angular? Para determinar la frecuencia angular, simplemente sería, en este caso sería omega, va a ser igual 2pi por f, que f es la frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de frecuencia angular, simplemente es 2pi por la frecuencia. O sea, esto necesariamente representa la rapidez con la que cambia la fase del movimiento, ¿no? En el movimiento armónico simple, generalmente esto aparece naturalmente en una ecuación que vamos a describir más adelante, ¿ya? Pero cuando hablamos de una frecuencia alta, ¿qué nos está refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el sistema oscila rápidamente. Si es una frecuencia baja, entonces quiere decir que el sistema oscila lentamente, ¿no?
Entonces, simplemente se está refiriendo a la oscilación que se está dando en base a este valor numérico que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo sé que esto medio que se aprecia un poco, ¿no? Quizás no muy bien por el tema de la escritura, ¿no? Me van a disculpar nuevamente, ¿ya? Pero, a ver, una consultita sencilla. Si bien yo les dije que para determinar la frecuencia angular omega es igual 2pi por la frecuencia, pero ¿qué pasa si yo no tengo la frecuencia? Y sí tengo el periodo. ¿Será que podría reescribir esta ecuacioncita y considerarla como el periodo? ¿Cómo podría ser? O sea, omega va a ser igual 2pi por... ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace rato hicimos una relación entre periodo y frecuencia? O sea que Sí, sería 1/tiempo. es 1/t, ¿no? Por lo tanto, hay otra manera en la cual yo puedo determinar. Y eso es lo interesante, ¿no? No nos enfrascamos netamente en decir, ah, no tengo este dato y no se puede resolver, ¿no? Por eso es lo interesante de los conceptitos. Vuelvo a recalcar, hay algunos conceptitos que nos van a ayudar bastante, por muy sencillo que sean, ¿no? A veces yo sé que no estamos acostumbrados a, bueno, en algunos casos quizás no están acostumbrados a manejar conceptos, ¿no? Pero yo lo que les digo y le doy como sugerencia, conceptos básicos simplemente, ¿ya? Yo no le voy a pedir algún concepto que esté bien detallado en base a cómo está escrito en un libro en específico. No, no sirve eso que nos aprendamos así. Conceptos que ustedes entiendan, que ustedes relacionen, eso es suficiente, ¿ya? Entonces, estos conceptitos que estamos viendo, amplitud, lo vamos a ver todo el tiempo. Ciclo, vamos a ver todo el tiempo. Periodo también, la frecuencia y frecuencia angular. Son conceptos que si bien nos van a ayudar a poder entender, nos van a ayudar a poder relacionar y en base a eso vamos a poder ver cualquier tipo de ejercicio que se tiene. ¿Ya? No sé si puedo cambiar o... otra cosa, las diapositivas o la presentación que yo muestre, yo lo voy a subir a la plataforma, ya así que no tenga ningún problema. Y si es que escribo algo en la diapositiva, tal como está escrito va a aparecer, ¿ya? Entonces, es igual para que lo tengan en cuenta. Material les voy a pasar igual, ¿está bien? Así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos a otro conceptito. Movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Sí, pero ¿qué es el movimiento armónico simple? Ya habíamos dicho, ¿no? El movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Entonces, este movimiento periódico, eh, yo sé que para entender cualquier fenómeno físico que se da dentro de un objeto o en un material en específico, la clave para poder entender es entenderlo de manera ideal. Yo sé que no existen las cosas o los objetos o los equipos, o como ustedes quieran verlo, que funcione de manera ideal. No existe eso. Obviamente se quiere llegar, ¿no? Con el aumento de la tecnología, si ustedes se ponen a averiguar un ejemplo desde que aparecieron los aires acondicionados hace bastante tiempo hasta hoy, la eficiencia ha ido aumentando considerablemente, bastante ha aumentado. Si podemos hacer un análisis de eso, ha ido aumentando bastante la eficiencia. Pero, obviamente, esa eficiencia se aumenta en base a lo que se tiene. Entonces, yo soy de esa idea de partir, que en la física igual se debe suponer algunas cositas, es que entendámoslo de manera ideal. ¿Qué pasaría si este objeto fuese ideal? O sea, entender un objeto de manera ideal, que obviamente que no... Un ejemplo, una taza de café que esté ahí, idealmente su comportamiento, ¿cómo sería, no? Lo ideal sería que mi café nunca se enfríe, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que siempre esté caliente, ¿no? Pero obviamente en la realidad no ocurre eso, ¿no? Pero para poder entender algunos fenómenos,
siempre, no siempre, ¿no? Algunas ocasiones nos ayudan a comenzar del ideal. Partamos del ideal y luego le vamos colocando algunas trabas que las cosas reales que se van dando. Eso nos ayuda a poder entender adecuadamente cualquier enunciado y eso obviamente podemos describirlo en base a lo que tenemos. ¿Está bien? Cuando hablamos de un movimiento armónico simple, que es un movimiento periódico, en este caso vamos a suponer que no existe fricción. No tiene fricción. Y obviamente esa fricción, ¿dónde se da? Se da entre dos objetos. Si yo tengo un objeto, un sistema masa-resorte que esté, no sé, cerca de la pared, y si el objeto está oscilando, va a ocurrir una fricción. El objeto contra la pared, o quizá el objeto con la mesa. Entonces ahí existe ya la fricción. Y ahí tendríamos que entrar en los conceptos de las energías cinéticas, la energía potencial, los coeficientes de fricción cinética, los coeficientes de fricción, para poder realizar, ¿no? Pero vuelvo a recalcar. Vamos a suponer en este caso que no existe fricción, que el objeto no esté en contacto con otro objeto. ¿Está bien? Entonces tengo un sistema masa-resorte en la cual cuando este objeto entra en un movimiento armónico simple, en un movimiento periódico, no existe fricción con nada. ¿Ya? Para que podamos entender. Entonces, como no tiene ausencia de fricción, y obviamente es producido por una fuerza restauradora que es directamente proporcional al desplazamiento que va en dirección opuesta. A ver, si yo este objeto lo jalo, si este objeto yo jalo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, como le dije hace un momento, va a querer volver a su estado de equilibrio, ¿no? Va a querer volver donde estaba tranquilo el objeto. Y obviamente, al jalar este objeto, obviamente va a haber una fuerza en la cual va a querer regresar a su estado inicial. Esa fuerza se lo conoce como fuerza restauradora. ¿Y quién descubrió? No, ¿quién descubrió? No hablemos de quién descubrió, ¿no? Porque si hablamos de quién descubrió esto, entonces como que entramos en conflicto de colocar nombre y demás cosas. ¿Quién le puso el nombre? Fue Hooke. Hooke dijo, ¿no? Si a un objeto, un sistema, masa, resorte, se le aplica una fuerza, va a existir una fuerza restauradora que va a querer volver a su estado inicial. Y eso se lo conoce la ley de Hooke. Entonces, si yo tengo una fuerza en el eje X, va a haber una fuerza restauradora en la cual va a querer regresar, que se va a oponer a ese movimiento. Simplemente esta fuerza va a ser en sentido contrario. Y esa fuerza restauradora se lo representa mediante una constante, ¿no? Y esa constante va a depender de muchos factores, que enseguida vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, una fuerza restauradora actúa en dirección opuesta al desplazamiento del cuerpo que está en oscilación. Y ahí entramos a la ley de Hooke, ¿ya? Cuando un resorte se estira, hay una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento. O sea, la fuerza va a ser igual. Ojo, esta fuerza es en sentido contrario, menos K por X, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si analizamos este sistema masa-resorte, obviamos la fricción que ejerce. Entonces, si yo observo este objeto, va a haber una fuerza restauradora que va a querer volver a su estado inicial. Pero al volver a su estado inicial, como que va a pasar, este es el punto de equilibrio, ¿no? Ese es el punto de equilibrio. O sea, quiere volver a su punto de equilibrio, pero la fuerza restauradora hace que vaya a un punto. Y ese fenómeno que se da de viajar de un punto a otro punto y a otro punto es un movimiento periódico. Y cuando hablábamos del movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, ¿no?
que se da en un determinado objeto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la constante del resorte K, es una propiedad netamente del resorte. Hay resortes generalmente que su constante va a variar en función a la fuerza y al desplazamiento que se da. ¿Ya? Entonces, la constante va a depender cómo está constituido el material. ¿Y a qué va a ser igual esta constante? La variación de la fuerza sobre la variación del desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, es un pequeño despeje que se da, ¿no? Un pequeño despeje. Pero usted quizá dirá, ingeniero, pero usted dice que está con signo negativo. Sí, el signo negativo es intuitivo, por si acaso. No quiero complicarles la vida con esto que les voy a decir, pero a veces cuando hablamos de signos negativos, simplemente es una referencia que nos da para que nosotros podamos entender. Y esa referencia que nos dan del signo negativo, ¿de quién va a depender? De quién está observando o de quién está haciendo el análisis. Por ejemplo, seguramente han hecho ejercicio de, no sé, en cinemática. Han hecho ejercicios en los cuales la velocidad me da negativa o la velocidad me da positiva. Y, no sé, menos 10 metros por segundo, la velocidad. Pero, ¿y en qué situaciones se da eso? Se preguntarán ustedes. Simplemente ese signo me está dando una pequeña información. Y esa pequeña información es en base al punto de referencia que se tiene. Nada más. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos acá en la ley de Hooke, ¿la fuerza restauradora es una fuerza negativa? Sí. ¿Por qué? Opuesta a la fuerza que se está aplicando. Este resorte, sistema masa-resorte que tenemos acá, creo. Ese sistema masa-resorte, o el de arriba, analicémoslo, va a tener un peso hacia abajo. Efectivamente va a tener un peso. Para mí, quizás esa fuerza que está ejerciendo va a ser positiva, pero para retornar, necesito una fuerza opuesta. Entonces, el signo negativo simplemente me está diciendo que esa fuerza restauradora es opuesta a la fuerza que está aplicando el objeto. Esa información me está dando. ¿Ya? Entonces, constante, no puede haber una constante negativa, porque cuando hablamos de la constante del resorte, es una constante propia del material, ¿ya? Matemáticamente hablando, seguramente dirán, pero ingeniero, la constante me va a salir negativa. No, ¿ya? Por el simple hecho que ese signo simplemente me está dando esa información que es opuesta al movimiento, ¿ya? Y todo va a depender en base al punto de referencia que se analice, ¿ya? Por eso es importante acá el tema de los diagramas de cuerpo libre, que no vamos a hacer todavía, pero más adelante vamos a ver cómo se organiza cada uno de ellos y entender en qué condiciones se da, ¿ya? Por si acaso, la oscilación no simplemente va a ser en el eje X, porque si es que nosotros conocemos o establecemos a un valor en específico, conocemos estas coordenadas, ¿no? El eje de coordenadas, ¿no? Que estamos muy familiarizados con eso, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. Acá, por ejemplo, esta oscilación se da en el eje X. Por eso dice X máximo, X mínimo. Pero si yo analizo este sistema masa-resorte, el análisis voy a hacer en el eje Y. ¿Es válido? Sí, es válido. Y obviamente, si yo analizo en base a un eje de coordenadas, sabemos que este puntito de acá, ahorita me pongo con rojito, este puntito de acá es el origen, ¿no? Este es el inicio. En el eje X esto es positivo, esto es negativo, ¿no? En el eje Y lo que está arriba es positivo y lo que está abajo es negatividad, ¿no? Entonces, son simplemente algunos detallitos, ¿no? Que debemos considerar
que simplemente me da una información. Y esa información a veces como que tiende a confundirse, ¿no? A ver si nos vamos al término químico, ¿no? Quizás algunos es su fuerte el término químico y no el término físico, porque generalmente los ejemplos que doy es físico, el término químico, a ver. La entalpía de una combustión. Por ejemplo, si ustedes encienden la cocinita de su, perdón, el quemador de su cocina, abren, sale el gas, enciende, hay una combustión ahí, ¿no? Esa combustión la aprovechan para servir agua o alguna comida en específica. Pero si analizan el poder calorífico que desprende, que eso vamos a ver en propiedades térmicas también, la entalpía es negativa, es negativa. Y ese valor negativo, ¿qué me quiere decir? Que está desprendiendo calor. Simplemente me dice eso. El negativo me está indicando que desprende calor. Pero si yo utilizo ese término negativo, el valor negativo, y calculo, no sé cuántos kilogramos de gas necesito para calentar cualquier cosa, me va a salir una masa negativa, lo cual difícilmente se va. Es como que yo le diga, vayan a pesar menos 5 gramos, ¿no? O menos 5 kilos de gas, no. Entonces simplemente son información. Entonces cuando hablemos de términos tanto positivos como negativos, son intuitivos en el sentido de que simplemente nos da una pequeña información en base a las referencias que se tienen. ¿Está bien? Y eso por favor considerémoslo para tenerlo en cuenta. Doctor, Entonces, una preguntita. ya, sí. El X mínimo y X máximo, El- ¿se mide en el centro de la esfera o el borde de la esfera? Ahí, como le dije, generalmente es en base al punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio es esto, cero, ¿ya? Cero. Y todo va a depender en base al observador. Usted que seguramente lo ve que es en el centro. Si tomó su punto de equilibrio en el centro, tanto su amplitud más positiva como su amplitud negativa, tiene que considerarlo en el centro. ¿Ya? Si su punto de equilibrio, a ver acá, mi punto de equilibrio lo tomé en cuenta acá. Tanto cuando estoy midiendo, debo considerarlo en el mismo punto. Pero quizá yo, Ah, ya, nuevamente, ya, ya. Ya, nuevamente gracias, depende, doctor. nuevamente va a depender del observador, ¿no? Cuando hacemos esta práctica en laboratorio me dicen, ingeniero, dónde colocamos el punto de referencia? Eso depende de usted, le digo. Pero va a variar. No varía. Hagan el ejemplo y así hacemos los datos, ¿no? A ver, su punto de referencia para uno va a ser esto. Su punto de referencia para otro va a ser esto. Su punto de referencia va a ser para otro esto. Las mediciones háganlo en el mismo punto. Y la oscilación, el tiempo, el ciclo que se da, no tiene por qué cambiar. Siempre y cuando haga una buena medición, entonces eso no va a variar. Donde yo mide en el centro, pero ojo, si mi punto de equilibrio lo coloco en el centro, tanto en la amplitud como la negativa, tiene que ser en el centro. Si lo coloco al principio, ahí tengo que hacer las respectivas mediciones. Y se dan cuenta que no cambia, el tiempo va a ser el mismo. Sí, es correcto. ¿Y por qué se da eso? Entonces ya ahí volvemos nuevamente al inicio y explicando que los conceptos de ciclo, los conceptos de periodo, los conceptos de frecuencia. Entonces, cosas que son pequeños detallitos que nos ayudan a poder entender cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, a ver, habíamos hablado de la ley de Hooke, que si bien existe un sistema masa-resorte en el cual cuando se le aplica una fuerza o este objeto tiene una determinada masa, existe una fuerza restauradora que quiere volver a su estado de equilibrio. Y esa pelea entre volver al estado de equilibrio al inicio y donde estaba, se produce un movimiento oscilatorio, tal como podemos ver acá, ¿ya? O como vimos al inicio, no sé, a ver dónde vimos, como vimos acá, ¿no? Existe un movimiento periódico, ¿no? Es una fuerza restauradora que existe, ¿no? Que siempre es opuesta al movimiento. Y acá se aprecia bien, estaba buscando esto. Miren, esa es la fuerza restauradora, es opuesta al movimiento que tiene el objeto. Si el objeto va arriba, la fuerza va hacia abajo. Si el objeto va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba.
siempre es opuesta. Por eso ese término negativo que me está diciendo que simplemente que es opuesta al movimiento. ¿Está bien? No sé si queda claro ahora. Esperemos que ya ahora quede claro. Bueno, eh, no sé si hay alguna consulta. Por esta ocasión les voy a deber 2 horas, ¿ya? Que tengo un pequeño compromiso enseguida y les voy a deber 2 horas. Vamos a quedar acá en la ley de Hooke. Vean un poquito de movimiento armónico simple. Vamos a hacer ejemplo en la siguiente clase. Vamos a seguir avanzando algunos conceptos fundamentales y en base a eso vamos a poder desarrollar la unidad, ¿ya? Vuelvan. Sí, Doctor, un favorcito, los temas que vamos a avanzar en la siguiente clase, ¿verdad que nos los puede enviar para dar una chequeadita antes de la sí, clase, sí, para tener sí, algo en la mente, digamos? sí, sí, yo se lo voy a pasar, ¿ya? Se lo voy a pasar enseguida. A la plataforma lo voy a subir o en su defecto también se lo voy a pasar, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Muchas gracias, la Ya. verdad. Ya, creo que me acaba de informar el coordinador, creo que está habilitado la asistencia en la plataforma. Verifíquenlo. De todas maneras, si es que hay algún problema al colocar la asistencia, vamos a ver. Creo que Está dice que ya habilitado. está. Ah, ya, Está entonces habilitado, doctor. no se olviden, por favor, colocar su asistencia. Es importante eso, el tema de la asistencia, colóquenlo para que así igual se justifique que ustedes estuvieron presentes. Independientemente si lo ven más adelante el video o lo ven que eso no, pero colóquenlo ahí, ¿ya? Eso por favor tómenlo en cuenta y nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Van a disculpar por esta ocasión y ya nos ponemos al corriente la siguiente clase. ¿Está bien? No hay tarea por si acaso, no se preocupen. Recién el día miércoles, por eso igual le dije al día miércoles traten en lo posible el tema de la plataforma. Vamos a hacer una pequeña simulación de algunas preguntitas para ver cómo manejan la plataforma, porque no quiero tener problemas en el tema de subir tareas y todas esas cositas. ¿Ya? Vean el tema de la Una cosita más, plataforma. doctor, una cosita más, el horario de clase para el miércoles, ¿se va a mantener ese horario o más o menos a qué hora más o menos? Eh, yo paso clase, le comento en la tarde y salgo 7 salgo. Entonces, yo creo que 7:30 vamos a comenzar. ¿Ya? Para que así Ay, ay, ay. no... Gracias, doctor. ¿Ya? Bueno, entonces nos Muchas vemos en la gracias. siguiente clase, jóvenes. Van a disculpar por el día de hoy. No se olviden colocar la asistencia y nos vemos en la siguiente clase. ¿Está bien? Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.